Territorio y red. Un poco nos parece interesante, hay preguntas en Parcharte, hay acciones en Parcharte, actividad en Parcharte, sobre la expresión, sobre la industria del arte, preguntas por la cultura de Medellín, la cultura de Colombia, el lugar que está ocupando, y eso lo vemos hoy, pues que no está limitado en el sentido de restringido al territorio, aunque el territorio cobra otro valor muy importante, un valor de síntesis, de apropiación consciente u orgánica, más que una condición como de destino mecánica. Uno no está ya destinado al territorio, pero hay algo interesante, y es que uno aporta y uno construye, uno le pone un sello, un componente desde lo muy local. Aquí en Medellín lo vemos inclusive con identidades de comuna o identidades de barrio, como soy consciente que pasa en toda Latinoamérica, y eso se le aporta a una comunidad global, por ejemplo, una comunidad global o una red global, como suele ser la del hip hop, que ahorita me quiero detener un poco en eso. Y entonces, pero a pesar de eso, a pesar de que se genera contenido, discurso, filosofía desde lo muy local, que empieza a transitar por todo el mundo, pues la red permite que sea muy voluntario darle peso distinto a nuestras relaciones, a nuestra conexión con distintos individuos y grupos, esa red global. El territorio propio y cotidiano se vuelve un poco como hace las formas de retaguardia y de tregua. Yo lo que quiero mostrar aquí con esta relación entre la red y el territorio es casi que darle un lugar a las dos cosas, lo que hemos intentado plantear, y creo que la reflexión que ya hemos adelantado en Parcharte es que estos dos asuntos tienen un peso concreto y no se puede un poco poner en un lado o en el otro de la caricatura de algo pues completamente objetivo, completamente corporativo, profesional, toda esta red que se agarra, se toca, con la que uno coexiste e intercambia vía internet, y este cotidiano o esta localidad que se puede volver, en la otra caricatura se puede volver como un lastre, como algo anticuado. O sea, pensarse el tipo de amistad y el tipo de cotidianidad, de relaciones cercanas, relaciones con las que uno amanece o con las que uno anochece, que se van entablando en la red, sociedades reales entre jóvenes urbanos de lugares muy distintos que se dan vía internet en esta red global, pero luego cómo hay algo tangible, hay otra cotidianidad, hay algo que se toca, hay algo que nos atraviesa con otro montón de sentidos, como es el barrio, y en el barrio para llamar la atención y no hacer una abstracción como muy fría y muy higiénica, en el barrio hay relaciones tan importantes en la cultura, en el sentido, en la conformación como filosófica y la mirada del mundo de los artistas con los que uno trabaja, artistas urbanos, artistas muy ligados a un barrio, una figura tan poco reemplazable como es la madre. La madre de estos artistas no está en internet. Entonces uno cómo va construyendo un estilo de vida, una forma de acercarse al mundo, donde puede pasar 4 o 6 horas hablando de cosas muy importantes y con gente lejana y también metida en rollos muy chéveres, pero cómo hay otra parte de la cotidianidad que no está atravesada por ahí y está circunscrita al territorio. Y eso pues nos lleva por una pregunta por el adentro y el afuera, o por una reflexión por el adentro y el afuera, qué es propio, qué es ajeno, y es muy importante que lo que nosotros vemos, un poco Parcharte
diagnostica o tiene un proceso de diagnóstico, de crónica, de compilación de información para hacer propuesta. Parcharte no es un ejercicio académico puro o del diagnóstico por el diagnóstico mismo como una aspiración científica, y esta propuesta que sale de un diagnóstico liviano es por supuesto para tomar acciones y para ir haciendo cosas desde el principio. Y en esto casi que la propuesta, más allá que el diagnóstico, es que uno debe de buscarle a la cultura que uno elige y a la transformación cultural o al encuadre cultural que uno arme, debe buscarle las herramientas y no buscarle una cultura a la herramienta. Porque cuando nosotros hablamos de estos tiempos contemporáneos, de la posibilidad de globalidad para un pelado de la Comuna 4, de la Comuna 13, de Aranjuez, Moravia, cerca de donde estamos, o cerca de donde está la casa de Parcharte, San Javier, la Loma, El Salado, que son barrios de la Comuna 13, pues en la frontera con San Cristóbal, uno piensa inmediatamente en Internet y en una herramienta como Internet, y que Internet creó un cambio cultural y creó una transformación cultural. Es una reflexión muy corriente, pero yo creo que hay una disposición y que hay unas culturas jóvenes que no dejan, digamos, que sus relaciones estén circunscritas al territorio o a una nacionalidad, y que le pueden dar un peso a esas relaciones. Y es interesante lo que va pasando en este medio, y ahí preferimos ver al Internet como una herramienta más que como una causa cultural, y es que no hay una institución y no hay algo desde afuera y no hay algo hegemónico, adultocéntrico que le dice a estos jóvenes que integran a Parcharte, que es pues la razón de ser del proceso de Parcharte, que le dicen cómo relacionarse y con quién y qué peso darle y a qué nivel de simpatía llegar con alguien que es de otra religión, de otra nacionalidad. Entonces todas esas categorías que han sido muy adultocéntricas, no sé, inclusive la ideología, qué tan liberal es esta persona, qué tan socialista, en todo este plano de intercambio entre estas redes culturales y artísticas entra un segundo plano, y esto me lleva, digamos, a la reflexión, a la relación que queremos hacer entre identidad e intercambio, porque vemos unos mitos, pero unos mitos que a veces se pueden cortar con un cuchillo, mitos que son reales. Algunos artistas, para volverme a referir, y ahorita voy a hacer un poco el contraste, para referirme al hip hop, algunos artistas viven y respiran un mito tan fantástico que pueden hacer real y que pueden tener ciertas disposiciones de realidad, como que hay una nación mundial hip hop, ¿no? Otras pequeñas patrias, esto tiene pues un discurso elaborado, y uno puede encontrar cosas con menos discurso, pero en la práctica y en la cotidianidad funcionando igual como esas patrias, o casi que esos patriotismos, o esa fraternidad internacional. Es que me une con ese otro muchacho, con ese otro artista a miles de kilómetros de distancia, me une el tipo de música que está escuchando, me une lo que está produciendo, y entonces empiezan a dar intercambios que, para todavía no entrar al último tema de lo económico, son intercambios que dan sentido y son intercambios que crean un estilo de vida, y por eso lo relaciono esto de la identidad primero a lo económico, el intercambio lo relaciono primero que a lo económico, lo relaciono a la identidad, porque digamos en nuestro plan de trabajo nosotros hemos profundizado primero en graffiti, y ahorita estamos en el plan de trabajo en el tema de música, seguirá baile y seguirá animación, que son nuestros 4 componentes. Y en este plan de trabajo pues tuve el privilegio enorme de entrevistar a 60 grafiteros de Medellín, y había uno muy bonito que lo cogí como en un día, lo cogí en una entrevista sensible, como en un día donde estaba pasando por un mal día,
creo que lo habían despedido del trabajo o alguna cosa. Entonces él me decía una cosa, creo que las historias a veces cuentan más. Él me decía, mire, yo desde que tengo 15 años tenía miedo de terminar con mi papá. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con tu papá? No, yo al viejo lo quiero mucho, el viejo tiene una familia escasa para lo que pasa en nuestros barrios, es una familia donde está papá y mamá, e inclusive él dice enamorados, es una familia muy bonita, y sin embargo decía una cosa tan dura, tan adolescente como me da miedo terminar como papá. ¿Por qué? ¿Qué hace él? Él dice, no, él es muy bonito, él es muy bueno, pero no hace nada con su vida, no tiene mayor aspiración, está absolutamente absorto en una rutina, y esto es un tema de que él es un obrero que trabaja en la construcción, que es una cosa muy dura, que es una cosa muy estresante. Entonces yo no quiero terminar como él, yo no quería terminar como él, ya. Sí. Y el gesto de Jorge. Entonces, cuento la anécdota y digo lo que tengo para decir de la parte de las economías, que es como una propuesta nuestra importante. Entonces yo le decía, ¿y qué pasó? Y él me dice, no, efectivamente trabajo en una construcción. Y yo, ¿y entonces? Y él me decía, y yo decía cuando tenía 15 años, me mato si termino haciendo una cosa de esas. Y él me dice, y yo no me he matado, estaba en un día depresivo, pero me gusta como esa forma radical de hablar, porque sintetiza, y yo me hubiera matado ya si yo me considerara que mi rol en la ciudad, que mi lugar en la ciudad es la de ser obrero y no la de ser grafitero. Entonces él me dice, y no gano un peso por ser grafitero, pero todo el tiempo en la construcción estoy pensando que sean las 5 de la tarde para ir a dejar la marca en la ciudad, y los domingos es mi día más feliz cuando hago un mural entero. Entonces desde ahí uno se conecta, y por eso le quería hacer ese matiz de quitarle un poco de peso a veces a lo económico, pero tenemos una gran pregunta por el trueque, por organizarnos muy bien desde abajo para poder enfrentar, o desde lo local para poder enfrentar ese mundo internacional. Y hay unas reflexiones, simplemente las quiero listar en gracia de que las podamos discutir ahorita en el foro, y es qué pasa cuando metemos al arte a dos cosas, y lo sometemos a dos cosas. Este arte urbano lo sometemos a la industria del entretenimiento, puede quedar completamente diluido en la industria del entretenimiento como una novedad, o puede quedar envuelto en redes políticas y en intereses políticos simplemente por la vía city marketing. Entonces hay una pregunta muy concreta en este momento de cómo crear un propio nicho donde alguno pueda ir y volver del entretenimiento, ir y volver de la institucionalidad, si quiere de la política, pero no quedarse ahí y no depender de la industria del entretenimiento de afuera y de este asunto, pues, de las redes institucionales y políticas. Entonces le doy paso al video. En Parcharte haces parte y eres arte. Vienen aquí, intercambian ideas y se integran con la música, con lo que a ellos les gusta. Es un espacio para el encuentro, un espacio para seguir creando, para sumar fuerzas.
Parcharte es un parche cultural, es el parche de la esquina resumido en una página web. Cosas en mi mente se empiezan a dibujar. Mi corazón y mi alma me quieren odiar por lo que me dicen de ti. Cuando estoy contigo no te quiero soltar. Nadie me trata de forma tan especial. Mi corazón y mi alma solo te quieren amar por lo que me inspiras. Es un espacio, un lugar, una página, es cualquier sitio donde podamos conversar, sentarnos y parchar. Esto es parcharte. Siguiendo a Saskia, yo creo que un lugar que nos permitiría romper esas lógicas sería la escuela, y hablo desde mi ser docente, soy profesora de arte. Pero la pregunta va para Lucas en el sentido de cómo hacer, Lucas, para que espacios como la escuela, Lola González, que está muy cerca a Parcharte, queda también en la Comuna 13, y donde he encontrado que definitivamente es un espacio cultural más que educativo. Los chicos finalmente se encuentran más en lo cultural, en el arte, en sus formas de hacerse visibles, y no de la manera en que la escuela nos sigue encauzando la forma de habitarla. Entonces, ¿cómo hacer para que espacios como Parcharte, como Son Batá, que también pertenece a la Comuna 13, nos encontremos en la escuela, nos encontremos también en ese barrio, en ese territorio que además todo el tiempo nos está hablando? Porque como dice Saskia, en efecto la ciudad, el barrio, nos está todo el tiempo preguntando cosas y parece que nosotros no tenemos respuestas para ellas. Lucas, en tu experiencia, básicamente yo observé pues el asunto del hip hop. La pregunta es, las otras manifestaciones culturales de la comuna y que viene mucha gente migrante del campo, ¿cómo están interactuando con esas otras culturas? Si también el hip hop está abierto a recibirlas y si esas otras también culturas están construyendo, digamos, identidades diferentes apropiando de la ciudad o están realmente en un conflicto permanente con el mismo. La institución Lola González, pues yo la siento muy cerca a nuestra casa, la sede de Parcharte, la casa que también la gente por el mero color le dice cariñosamente la morada o la casa morada. Y pues yo creo que hay cosas que simplemente es la gran diferencia entre hacer y no hacer. No necesitan mucho concepto, digamos, materializar algo, materializar un taller, materializar un encuentro, abrirle las puertas a una institución, es decir, hacer un pequeño plan y ejecutarlo. Creo que Lola González ha tenido la disposición y a veces hay cosas que se quedan sin hacer y las organizaciones y las redes como Son Batá, como Parcharte, se tienen que preguntar mucho por qué es lo esencial y no perder de vista los asuntos esenciales y no perder de vista pues su misión y su sentido. No digo que sea el caso de Son Batá, no digo que sea el caso de Parcharte, pero he conocido casos donde empiezan como experiencias barriales o experiencias de comuna y muy rápido por seguirle el ritmo a unas redes de internet, por seguirle el ritmo a unos guiños, a unas invitaciones internacionales, pierden todo el contacto cotidiano con el terreno. Entonces yo creo que es muy importante bajar las cosas a la rutina, a la cotidianidad, cómo distribuimos las horas y ese recurso
que algunos llaman también talento, pues que es el más importante, que es el humano, cuánta gente hay pensándole a cada tema, acompañando, haciendo que ocurran cosas como esas, como palabras que se volvieron muy del lenguaje urbano, tomarnos, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí está un poco, ahí sería un poco abusar de la palabra, pero los pelados la usan, tomarnos el colegio, vamos a tomarnos el colegio, acompañemos a esa gente del colegio, por eso digo que es abuso de la palabra tomar a los educadores del colegio, a tomarnos el colegio, a abrirlo, pero se me antoja que lo que puede estar detrás, que insisto, no es un problema de la institución Lola González, sí hay una discusión muy profunda sobre la educación en la red en la que nosotros estamos. Creo que se cambian cosas y se moderniza la educación en forma, pero no en el fondo, que seguimos teniendo unas estructuras muy anticuadas, que no son funcionales ni para disfrutar, ni para tener placer, que debería ser lo único por lo que lo deberían educar a uno, educarlo para tener más placer. Es decir, la cultura debería servir no para conductarnos, sino para que nuestros deseos sean mayores. No está al servicio de eso y tampoco está al servicio de lo otro, que es pues la sostenibilidad y la supervivencia real que vemos en los barrios. Entonces hay que entender los oficios. Yo soy pues admirador de muchas universidades que se han conectado a esto, como EAFIT. Pienso que lo que está haciendo EAFIT es genial, pero en el mundo pienso que todavía faltan muchas cosas por hacerse, y creo que no hay gerencia, por ejemplo, de la educación que se distancie lo suficiente del negocio de la educación como para decir esta ciudad o este país o este mundo no necesita otros 100 abogados o no necesita otros 300 psicólogos, cosas como ese tipo. A la gente le empacan un cartón como parte de su distinción y como el respeto que tiene que tener en la sociedad, y luego si no tiene las relaciones sociales va a terminar haciendo lo mismo que si no hubiera terminado con el cartón. Entonces, oficios, digamos, también para la sostenibilidad de nuestros jóvenes desempleados en Medellín es otra pregunta que nos estamos haciendo. Y, quiero poner el ejemplo, es algo que en el futuro espero que podamos hacer con la Lola González, porque qué importante es el espacio. Ustedes tienen un espacio mucho mejor que el nuestro, pero arrancamos un curso de escenario y sonido en la sede, y esto es desde la hipótesis y desde la lectura que hay un montón de puestos de trabajo para pelados haciendo eventos y haciéndose sus propios eventos. Entonces, una respuesta, digamos, al desempleo y a los ingresos de los pelados como tal. Con la pregunta de Omar Urán, muy despelotado, yo fui muy rápido, me quise detener. Nosotros estamos organizados, pues la Secretaría Técnica no estamos cerrados, pero estamos organizados en ir a buscar, en ir a hacer como el censo del punk, del rock, del reggae y del hip hop en Medellín, entendiéndolo como 4 fuerzas pues musicales o 4 unidades musicales. Hay una discusión permanente de que no deberemos estar hablando de géneros, pero es una forma de prender el radar. Y tenemos un proceso agroambiental que nos conecta con San Cristóbal, con un vivero que se llama Loma Linda, y estamos haciendo un trabajo con el ACA, no sé si lo recuerdan, si lo conocen acá, un rapero rural, con el ACA de patios productivos y de soberanía alimentaria.